tema, como lo mencionamos al principio, y quiero que se queden con esta frase, ¿no? Lo vamos a ver durante toda la enseñanza. Ser miembro es saber que no estoy solo. Lo vuelvo a repetir. Ser miembro es saber que no estoy solo. Muchos de nosotros batallamos hoy en día con problemas y padecemos en muchas situaciones complejas y complicadas. En la carta del apóstol Pedro podemos ver que se escribió aproximadamente entre el año 62 al año 69. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en ese entonces con el apóstol Pedro? Bueno, ¿han escuchado del emperador Nerón? ¿Han escuchado lo que hacía este hombre con los cristianos? ¿Han escuchado cómo los maltrataba, cómo los mataba? Era un circo romano en aquel entonces, ¿no? ¿Y qué era lo que hacían? Primero se le debemos a la destrucción del templo, ¿a quién? A Tito, pero aproximadamente por órdenes de ¿quién? Del emperador Nerón. Nerón era sanguinario, era lo peor que se puede imaginar, hermano, y mataba a los cristianos. Entonces, el apóstol Pedro escribe esta carta cuando estaban padeciendo más los cristianos, cuando más estaban sufriendo. Y hoy quiero hablarles nuevamente de ser miembro es saber que no estoy solo. Y acompáñenme por favor a la lectura nuevamente, primera de Pedro, capítulo 5, del verso del 6 hasta el 11, y dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en mis hermanos en todo el mundo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina con: a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ser miembro es saber que no estoy solo. Pero hoy vamos a ver nuestro primer punto, y lo vamos a enfatizar en los primeros dos versículos que leímos, el 6 y el 7. Y dice, lo vuelvo a leer: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y le puse como premisa: humillémonos ante nuestro Dios para ser exaltados. Repito, humillémonos ante nuestro Dios para ser exaltados. Y bueno, la pregunta aquí es, la humildad. A veces consideramos que la humildad tiene que ver con un aspecto económico, con un aspecto de, vemos una persona en la calle que no tiene dónde dormir, ropa andrajosa, o alguien que no tiene un lugar, un techo donde dormir, o su casa es quizá de lámina, no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene las prestaciones que muchos de nosotros Dios nos ha permitido tener, pero no tiene nada que ver ese tipo de humildad con la humildad que nos está mostrando aquí. Repito, la humildad tiene que ver más con un aspecto moral, un aspecto del corazón, un aspecto de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y si usted se fija, le puse humillados pues, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Humillados bajo quién? La poderosa mano de Dios. Y esta es mi pregunta: ¿cómo nos sentimos cuando nuestros padres nos abrazan? ¿Cómo nos sentimos cuando nuestro abuelo nos abraza? ¿Cómo nos sentimos cuando los padres, cómo se sienten cuando abrazan a los hijos? ¿Descansan? ¿O cómo nos sentimos cuando nos abrazan nuestros padres como hijos? ¿Nos da seguridad? ¿Verdad que nos da seguridad?
Personalmente a veces lo extrañamos, pero es lo que está diciendo: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios. Es decir, Dios va a tu mano. Dios te está abrazando y dice: humíllate ante mí. Reconoce que yo soy mayor que todo lo que tú has logrado. Reconoce que lo que tienes no es porque seas mejor persona que Él. No es porque seas mejor persona y hayas estudiado más. No. Reconoce que te estás humillando ante tu Creador, ante tu Señor, ante tu Dios. Y es por eso que dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y esto ¿no que nos está hablando? De un tiempo de Dios, no en mi tiempo. ¿Cierto o no? ¿Qué diferencia hay entre un tiempo cronos y un tiempo kairos? Bueno, el tiempo cronos simplemente es: ponemos un cronómetro y tiene un fin. Y el tiempo kairos se refiere al tiempo de Dios. No tiene principio y no tiene fin, sino simplemente Dios conoce todo y está viendo todo. Ese es el tiempo kairos, ¿sí? El tiempo de Dios, mejor conocido como el tiempo de Dios. No es cuando yo estoy padeciendo que Dios me tiene que contestar. Lo puede hacer y muy probablemente lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si Dios no responde? ¿Dios se equivocó? De ninguna manera. Él tiene un tiempo preciso para sus hijos. Es un tiempo preciso para nosotros. Y dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cómo nos va a exaltar? ¿Cómo nos va a exaltar? Pues dándonos una posición. Y ahorita les voy a explicar cómo nos va a exaltar. Sigamos en la lectura. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que me humille? La respuesta está en el versículo 7. ¿Echando qué? Toda mi ansiedad. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos ansiosos? Bien desesperados. Cuando estamos en aflicción y está mi mamá en el hospital, debatiéndose entre la muerte y la vida, ¿cómo me siento? Desesperado, quizá devastado. ¿Cómo me siento cuando las deudas las tengo hasta acá? Estresado. ¿Cómo me siento cuando veo que no tengo algo para comer? Y eso me habla de decir: Dios, yo ya no puedo. Dios, te dejo todo. No soy nada ante tu posición. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Te entrego, me estoy humillando, reconociendo quién es mi Creador, reconociendo la posición de Dios en mi vida. Y esa es la actitud del cristiano. Humillémonos pues ante nuestro Dios para ser exaltados. Y hermanos, qué gozo es cuando descansamos en nuestro Dios. Y podemos notar en la lectura, en los versículos 8 y 9. Y aquí voy a poner como una segunda premisa. Recordemos: sed miembros de la iglesia, saber que no estoy solo. Humillémonos ante nuestro Dios para que Él os exalte, como primera premisa. Pero la segunda premisa de ser miembros de la iglesia es saber que no estoy solo. Y por eso mi segundo punto le pusimos: no estamos solos. Y aquí le hablo, hermano, ¿cuántas de las veces nos hemos sentido solos, creyendo que los padecimientos que estoy viviendo en la iglesia son solo míos? O solo a mí me ha pasado, o solo al pastor le ha pasado. ¿Cómo se siente cuando uno está en soledad? ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Alejarnos. Pero ¿sabe algo? Dios está con nosotros. Y no solo Dios, nuestros hermanos están con nosotros. Y vamos a desglosar el pasaje. Y dice: sed sobrios
y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Y de qué nos habla? Sed sobrios, hermanos. De estar alertas. ¿Puedes darle una diapositiva después, por favor? Esa. Vigilar. Bueno, le puse Snoopy, ¿no? Que nunca han visto la caricatura. Me encantaba cómo agarraba la lupita y se iba a buscar. ¿Pero por qué? Porque era una persona atenta, una persona que miraba. Y el cristiano debe mirar. Pero saber que cuando nosotros estamos solos, somos más propensos a caer, a pecar, a ser atacados. Es por eso que el apóstol nos está diciendo: sed sobrios y velad. No significa que no voy a dormir, ¿verdad? O sea, velad no literalmente, no es que no voy a dormir y voy a tener mis 8 horas de descanso. No, claro que no. Es bueno dormir, es sano. Pero nos está hablando de estar alertas, de que en cualquier momento el diablo me puede atacar y me puede hacer caer porque estoy propenso. ¿Qué pasa cuando estoy en mi cuarto solo? Por lo regular es cuando vienen los malos pensamientos. ¿Cierto o no? Estoy en mi cuarto y ¿por qué no estoy con alguien? ¿Por qué me abandonaron? ¿Sí? ¿Por qué rompí esta relación? ¿Qué hice mal? Me siento enfermo. Y tendemos a deprimirnos cuando estamos solos. Pero ¿qué pasa cuando estamos acompañados? Todo lo contrario. Quizá me puedo sentir triste, pero el sentir el abrazo y el humillarme ante Dios y reconocer mi posición ante Dios es reconocer que realmente estoy dependiendo de Él. Y dice así, nuevamente: porque vuestro adversario, ahora sí puedes darle a la otra, por favor. Y como lo dije, no estamos solos, hermanos, no estamos solos. En primer lugar, alguien nos está vigilando. Alguien tiene esa lupita y ese adversario. La palabra adversario, ¿qué significa? Como tu enemigo. O sea, tu enemigo está al pendiente de ti aunque no lo creas. Satanás está al pendiente de los hijos de Dios, pero no puede hacer nada si Dios no lo permite. Entonces necesitamos estar en comunión con nuestro Dios. Necesitamos llenarnos de Dios. Entonces por eso dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién ha ido a un zoológico de los que estamos aquí? ¿Ya ha estado, bueno, a un circo? ¿Ya ha visto a un león rugir así como ¡ah! Pero machín, ¿no? Entonces hasta te asustas y sientes como te despiertas y te vuelves a la vida. ¿Por qué? Porque es... ¿Y cómo? No lo sé si los han visto comer, pero cuando están hambrientos y van en casa, van por ¿qué? Por la presa y a modo de comérselas y acabárselas. Y es lo que Satanás está intentando hacer con la vida del creyente: comernos, hacer que pequemos, hacer que nos alejemos de nuestro Dios, hacer que nos sintamos solos. Pero recuerde, hermano, no estamos solos. Hay alguien que se interesa en mi vida. Y dice, me encanta cómo dice el versículo 9, dice: al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual resistid. ¿Cómo voy a resistir los ataques, hermanos? Hay que ser inteligentes cuando me siento que ya no puedo, cuando siento que mi negocio ya desapareció, cuando mi quincena se quedó sin nada, cuando mi mamá está enferma y siento que nadie me comprende. Hay que resistir
Y hay que ir ¿a quién? A Dios. Entonces por eso habla de una humillación, de reconocer mi posición ante Dios. Decía el apóstol, Juan el Bautista: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y entonces es la actitud. Es necesario que Raúl mengue, que Raúl sea humillado por Dios, en el sentido de reconocer quién es mi Dios, para que Cristo crezca. Es decir, entre más humilde soy, más a Cristo estoy reflejando en mi vida, más cristiano estoy siendo, más como hijo de Dios debo actuar. Entonces esa es la actitud del creyente, del cristiano. Hay que resistir al diablo. No estoy solo, Dios está a mi lado, me está abrazando, me está acompañando, estoy bajo su poderosa mano y necesito estar humillado ante mi Dios. Necesito reconocer mi posición ante Dios. Y dice: firmes en la fe, firmes en la palabra de Dios, firmes en lo que creo, firmes en quién es mi Señor. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que dio la vida por mí, aquel que se interesó en una cruz del Calvario por mí. Me amó tanto, como lo decía Miguel la semana pasada, que entregó a su hijo, a su único hijo, para morir por nuestros pecados. Y dice otra vez, vamos al versículo 9: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Qué nos dice? Sabiendo que los mismos, ¿qué? ¿Estamos solos entonces? ¿Quién nos está sufriendo? Todos. Y si alguno no está sufriendo, que levante la mano y me diga cuál es la receta mágica, cuál es la pregunta de los 144,000. ¿Cómo le hacemos para no padecer? ¿Cómo le hacemos para no sufrir? Todos en algún momento de nuestra vida, y quizá en este momento estamos sufriendo y padeciendo por causa de Cristo. Estos hombres, cuando Pedro estaba escribiendo esto, recordemos nuevamente en el contexto histórico, estaban siendo matados. La iglesia perseguida. ¿A qué le suena la iglesia perseguida? Es la iglesia que está haciendo en otros momentos, quizá en otro lado del mundo, en África, quizá en China, les estén matando por causa del evangelio. Y ellos quizás se sientan solos, porque quizás sea una u otra persona. Hay lugares como Corea del Norte, que tiene 30 millones de personas, pero esas 30 millones de personas, alrededor de 300,000 son cristianos. Entonces estamos hablando del 0.01% quizá. Es decir, yo tengo la ventaja de hoy aquí en la iglesia de Ciudad Guzmán, conocer a mi hermano de enseguida y saber que no estoy solo. Pero aquellos hombres quizá jamás van a conocer a otro cristiano y van a morir sin haber conocido a otro cristiano. Su familia no es creyente, su familia no es cristiana. Aún sus familiares les acusan para que les maten. Y nosotros tenemos la libertad en Cristo de venir a la iglesia en Ciudad Guzmán y saber que no estoy solo, estoy acompañado por mi hermano. Tengo a alguien que se interesa por mí, que es Dios primeramente. Dios puso un pastor y hermanos, o una familia pastoral que se está interesando por mí, que está luchando por mí, que está orando conmigo, que está orando en mi necesidad. Tengo hermanos que me preguntan cómo estoy. ¿Lo hacemos? Espero que lo estemos haciendo. Y si no, espero que el Espíritu Santo nos redarguya y nos cambie en esa actitud a interesarme por mi hermano. No estoy solo, la iglesia está conmigo, la iglesia la sostiene Cristo, la iglesia es la cabeza. Bueno, la cabeza de la iglesia es Cristo, y puso gobernantes aquí en la tierra para que nos guíen. Entonces puso a nuestros pastores. Sintámonos, entonces, ser miembro es saber que no estoy solo.
y que los mismos padecimientos que todos tenemos y que yo creía que solo yo tenía, todos los tenemos. Y quiero pasar a este versículo que me encanta. Vamos al versículo 10. Dale. Ok, ahí me faltó, ya me fijé ahorita, un error de dedo. Pero como tercer punto le puse el Dios de toda gracia. Repito, el Dios de toda gracia. Y vamos a leer otra vez el versículo número 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y retomando el tema, sed miembro es saber que no estoy solo. Humillémonos ante nuestro Dios para ser exaltados. No estamos solos. Y ahora es el Dios de toda gracia. Y este es un tema que me encanta, la gracia. Más el Dios de toda gracia. A veces creemos que la gracia es un favor inmerecido, que muchos lo definen de esa manera. Es decir, yo te doy lo que no merecías. Pero yo creo que la gracia va más allá. Y me gustaría contarles una historia. Hace alrededor de 5 años me tocó estar en un campamento. No era un campo, era un campamento parecido al de La Roca. Pero dentro del campamento, al final del día, es como si ¿cuántos de aquí conocen al hermano Landis? Yo creo que muchos, ¿no? Es como si el pastor Landis llegara y se presentara hoy ante ustedes, y estaba todo el público, dijo: hemos encontrado droga entre los alumnos, y hemos encontrado que se han robado entre ustedes, pero no nos vamos a ir desde aquí hasta que salgan los culpables. Se pusieron a investigarlo, ¿no? Duramos como alrededor de 2 horas, y aquel hombre dijo: repito, alguien tiene que pagar, no nos vamos a ir de aquí hasta que alguien pague por lo que han hecho. Se levantan pues 5 personas. Nosotros fuimos, unos cholitos, y decía: mira ese, yo no quería robarte nada, carnal, pero pues aquí estoy. Y el director decía: esos hombres tienen que pagar. Y aquellos y el director dice: ¿cuál es la forma en que los vamos a castigar? Y nadie imaginaba cuál era la forma. Y pues aquellos temblando, ¿no? Porque eran muchachas y todo, y había pecado en su corazón, no solo en ellos, sino en todos, pero en ciertos aspectos. Pero había faltado un reglamento que estaba dentro del campamento. Aquellos chicos y chicas pues asustadas, y el director dice: vamos a darles una sentencia, que cada uno de ellos, de los 5 que están aquí, reciban 5 latigazos. ¿Sí? Entonces es como si el hermano Landis, fíjense, se quitara ahorita el fajo. Dice: pero no, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a parar y yo lo voy a recibir, el castigo que ellos merecen, para que ellos queden libres. Aquellos chicos se levantaron, y aquel hermano, bien trajeado, bien vestido, se quitó, digamos, ¿no?, el chaleco,
lo hizo hacia un lado, quitó la espalda, se quitó el fajo y le dijo: tú y tú van a pagar, me van a pegar. Y aquí está diciendo: no, pero no puedo, carnal, yo no puedo. Y aquel hombre dice: te voy, me vas a pegar. Alguien tiene que pagar, no nos podemos ir aquí sin que alguien pague. Y aquel hombre, ¡paz!, se aguantó, ¿no? Y recibió el primero. Y así no se fue hasta que pagaron todos. Aquel hombre, después de haber gritado, se volvió a poner su traje, se puso, dijo: ok, han pagado, pueden tomar su lugar. Y les dijo: ¿saben qué? A las 5 personas que vinieron y pagaron y hablaron, saliendo de aquí, les voy a invitar una comida. Me explico, no merecían. Dijo: si yo les diera la comida a todos ustedes, sería justo, pero como se las voy a pagar a ellos, eso se llama gracia. A veces creemos que la gracia simplemente se quedó ahí, y la gracia pagó todos nuestros pecados, Jesucristo en la cruz del Calvario, y nos abonó vida eterna. Esa es la gracia. A veces creemos que la gracia es simplemente un favor inmerecido, pero Dios no nos debe nada. Nosotros somos deudores. Y esta dice: mas el Dios de toda gracia, el Dios que nos amó, el Dios que se entregó en una cruz por mi vida, y fíjese lo que dice, que nos llamó a su gloria eterna. ¿Quién nos llamó? Dios. Y fíjense las palabras que nos va a decir. Bueno, antes de eso, Jesús se presenta ante sus hijos. Dios es quien se nos presenta, no es el hombre, es Dios. Dios es quien habla, y es para todos la oportunidad de recibirlo o no recibirlo. La gracia es para todos. Él mismo dice: os perfeccione. ¿Puedes darle? Y vamos a desglosarla rápidamente. Dice: somos mejorados en nuestras vidas como creyentes e hijos de Dios. Dios en su infinita gracia sabe arreglar todas las cosas. Él repara lo que tanto usted como yo solemos arruinar. Viene a perfeccionar y a pulir esos errores. Entonces Dios en su infinita gracia, cuando el cristiano peca, llora y llega con una actitud a humillarse y reconocer su condición de pecador, Dios nos perfecciona. Y eso lo podemos ver en Filipenses 1:6. No lo vamos a ver, nomás lo voy a decir rápido. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Dios nos va a perfeccionar poco a poco. Entonces, hermanos, ser miembro es saber que no estoy solo, y Dios me está dando una posición y me está perfeccionando. ¿Puedes darle la otra, por favor? Dice: Él mismo nos fortalecerá. El Dios de toda gracia nos da fuerzas para sobrellevar las situaciones que, a pesar de nuestros tropiezos, el Señor se encargará de darnos fuerza para salir de estos obstáculos y para levantarnos de nuestras caídas. Es decir, Dios nos va a perfeccionar conforme a las virtudes. Es decir, Dios nos fortalece en aquello que somos más propensos a caer. Si yo estoy propenso y sé cuáles son mis áreas débiles, Dios las conoce. Entonces, ¿a quién debo recurrir? A Dios. ¿Es bueno ir con mi hermano? Sí. ¿Es bueno ir con el pastor? Claro. ¿Es bueno pedirle a mi hermano que ore por mí? Sí. Pero es mejor ir con nuestro Dios. Dale a la otra, por favor. Y establecerá. Y este verbo me encantó. Yo creo que es wow. Se realiza, se relaciona con el anterior. Sin embargo, nos da la idea de que el Señor nos hará estar estables, firmes, a pesar de cualquier circunstancia, por más dura que ésta sea. Hará que no desvalemos, que no nos perdamos, hará que sigamos fieles a su nombre, nos hará volver siempre a Él. Muchas veces nos alejamos como locas ovejas, pero nuestro pastor irá y nos traerá a Él rebaño. En Él estamos y seremos en medio de la prueba, establecidos en la roca firme.
donde podemos descansar. Entonces, hermanos, el verbo establecer nos habla de que Dios nos da llegar a una posición y Él nos la da. Y si usted se fija cómo empezamos el versículo, para que Él los exalte. Entonces, ¿cómo nos va a exaltar Dios? Aquí está la respuesta. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, es decir, no vamos a padecer siempre, no vamos a sufrir siempre. Este mundo es pasajero. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, Dios nos dio una posición en los cielos, en los lugares celestiales. Y eso lo vale todo. La posición que yo tengo ante mi Dios es increíble. Y no hay palabras más alentadoras que estas para seguir buscando a nuestro Señor. Entonces, para concluir, ser miembro es saber que no estoy solo. Debo humillarme ante nuestro Dios para que Él nos exalte. No estoy solo. Y el tercero es el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia que ha experimentado. Experimente ese amor con su hermano. Interésese por su hermano. El amor de Dios es increíble. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando llegamos a Dios? Que nos abrace y que nos enamoremos de Él. Él va a sanar su padecimiento. Pero es necesario padecer para que ser perfeccionados. Hay una palabra que se llama carácter. ¿Quién ha escuchado de caracterizar? ¿Alguien sabe el origen de dónde viene esa palabra? Los griegos han visto cómo esculpen con piedra. Anteriormente el caracterizar era: voy a tener un retrato de Alonso y lo voy a hacer a pulir con piedra. Es decir, lo estaba pegando con un cincel. Y eso era caracterizar, porque estabas caracterizando a la persona. De ahí viene el origen de la palabra carácter. Es decir, Dios nos forja a través de las pruebas, nos afirma a través de las situaciones para presentarnos. Él nos exalte. Imagínese el día que esté frente a Dios y Dios te diga: ten, este galardón te lo entrego por haber padecido, por haber aguantado todo lo que aguantaste. ¿Y usted qué es lo que va a hacer? ¿Se los va a regresar? Adiós. Es chistoso, ¿no? Que Dios te dé algo, ¿para qué? Para que se lo presentes y se lo regreses. Es como cuando un papá le da un dinero al hijo para que le compre el regalo. El hijo le compra el regalo, ¿y a dónde vuelve? Al origen. Vuelve a hacer lo mismo. No se les olvide, no estamos solos. Dios se interesa en mí. Entonces, hermanos, los padecimientos son pasajeros, las cosas son eternas. Y como aplicación personal, ¿por qué no nos llevamos esto? Hoy, cuando me entreguen las tarjetitas de oración, realmente orar por mi hermano, porque somos miembros de la iglesia. Y al yo estar apropiándome de la petición de mi hermano, le estoy diciendo: no estás solo. Oremos por nuestros pastores. Y es bueno, hermanos, exponer nuestras necesidades ante los demás para que nos acompañen. Entonces, voy a terminar con oración, por favor. Y me acompañan a orar, hermano. Dios bueno, gracias te damos, Señor, por lo que nos entregas, por lo que nos das y por lo que nos dejas de dar también. Gracias porque nuestros padecimientos, Dios, no se comparan a aquellos padecimientos, Dios, que muchas personas tienen en estos momentos. Gracias, Padre, porque sabemos que nos estás perfeccionando para un día, Dios, estar cara a cara frente a ti.
Gracias por tu cuidado, Dios, y ruego por la iglesia, Dios, bíblica de Ciudad Guzmán, Dios, sabiendo que cuando somos miembros, Dios, de tu iglesia y de la iglesia local, Dios, es saber que no estamos solos, es saber que vamos acompañados, es saber, Dios, que tú te interesas por nosotros. Gracias, mi Señor, por tu cuidado, por tu provisión. Y nuevamente, Dios, pido que podamos experimentar esa gracia a diario, Dios, y podamos compartir con los demás de lo que nos has dado. Esto te lo pido en los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios por